profesor Francisco Javier Gómez Espelosín, de la Universidad de Alcalá, y del mío propio, bienvenidos y bienvenidas a los lunes clásicos al sol y especialmente a la conferencia inaugural del Máster del Mediterráneo Antiguo que ofertan las tres universidades. Es un auténtico honor y un placer estar hoy con vosotros y a lo largo de estos lunes, entre octubre de 2020 y junio de 2021, para compartir ideas e intereses de investigación con la serie de seminarios web en línea que proponen que cualquier investigador en temas relacionados con la antigüedad se reúna con otras personas en línea y nos haga partícipes de sus últimos proyectos de investigación en el ámbito del mundo antiguo, etc. Estos seminarios se ofrecen en el marco del Máster del Mediterráneo Antiguo. La estructura de las sesiones es muy sencilla. A partir de hoy, 5 de octubre y a las 17:30 horas, ofrecemos un encuentro virtual para desarrollar el seminario. El seminario se estructura en dos partes. En la primera, los 30 minutos como máximo 40, un investigador o investigadora expone su investigación en marcha. Después, en una segunda fase, los participantes podéis hacer preguntas y discutir sobre el tema de investigación con intervenciones concretas. Esta segunda parte tendrá una duración de máximo unos 30 minutos. Os rogamos, por eso mismo, compartáis progresivamente las preguntas en el chat poniendo vuestro nombre para que luego nuestro conferenciante invitado de hoy pueda daros respuesta y podamos establecer un diálogo enriquecedor. Y sin más, damos la bienvenida y paso a presentaros a nuestro invitado de hoy, el profesor Javier Andreu Pintado. Javier Andreu Pintado nace en Pamplona en 1973. Estudia Historia en la Universidad de Zaragoza. Después ha completado su formación en Coimbra, Oxford, Múnich y Heidelberg, donde ha sido becario de la Fundación Alexander von Humboldt. Desde 2011 es profesor titular de Historia Antigua, habiendo ejercido en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en Madrid, y desde 2014 en el Departamento de Historia de la Universidad de Navarra, de cuya Facultad de Filosofía y Letras es desde 2018 vicedecano de alumnos y coordinador del Diploma en Arqueología. Es además tutor de Historia en la UNED de Tudela y en la de Pamplona. Trabaja sobre inscripciones latinas, élites y poblamiento romano. Actualmente, y por eso también está hoy aquí, es el director científico de un plan de investigación del Gobierno de Aragón y de la Fundación Un Castillo en la ciudad romana de Los Bañales, en un castillo, en la provincia de Zaragoza, y desde 2017 es el responsable de la coordinación junto con el Ayuntamiento de Eslava y Cederna-Garalur de los actos de celebración del centenario del descubrimiento de la ciudad romana de Santa Cris de Eslava, en Navarra. Ambos yacimientos son absolutamente magníficos. Hoy Javier Andreu nos hablará sobre unos proyectos de gestión integral del patrimonio arqueológico muy interesantes bajo el título El patrimonio arqueológico como motor de desarrollo territorial y como recurso de formación. Algunas experiencias, Los Bañales de un Castillo y Santa Cris de Eslava. Estamos seguros de que vamos a disfrutar y, por tanto, gracias y adelante, Javier. Bien, muy buenas tardes a todos y muchísimas gracias a la profesora Gloria Munilla por su amable presentación. Esa gratitud quiero extenderla también a la UOC y a las otras universidades participantes en este máster por considerar que, bueno, pues que mi intervención podría aportar algo de luz en estos ya consolidados lunes clásicos al sol, máxime teniendo en cuenta, como dije, el prestigio de las universidades convocantes. En realidad, la charla que voy a dictar a continuación nace sobre todo de un firme convencimiento avalado en estos años de trabajo en dos yacimientos arqueológicos que luego presentaré a continuación muy brevemente, Los Bañales de un Castillo en la provincia de Zaragoza y Santa Cris de Eslava en Navarra. Decía, nace del firme convencimiento de que realmente el patrimonio arqueológico, como bien ha dicho la profesora Munilla, cuando se gestiona de manera integral puede convertirse de forma efectiva en un motor de desarrollo y también en un recurso de formación. Bien, yo me voy a limitar a presentar en este rato una serie de experiencias que proceden de dos proyectos en un estado de desarrollo desigual. El de la ciudad romana de Los Bañales, donde ya llevamos trabajando
más de 12 años, 13 exactamente, y que bueno, se ha convertido en un proyecto de notable impacto social, además de científico, y el proyecto de Santa Cruz de Eslava, que quedó hermanado con el de Los Bañales en 2016 y que bueno, pues ha requerido nuestra atención por un convenio entre el Ayuntamiento de Eslava y la Universidad de Navarra exactamente desde 2017, como ha dicho la profesora Munilla, desde que ese convenio articuló los actos de celebración del centenario de la primera noticia científica sobre Santa Cruz de Eslava, publicada precisamente en 1917. Aunque se trata, entiendo, para quien está más o menos versado en la arqueología hispano-romana y también en lo que podríamos llamar la arqueología 2.0, que se mueve también en las redes sociales, también en las redes sociales de intercambio académico, tipo ResearchGate o Academia Edu, entiendo que son, como decía, enclaves conocidos por toda esa bibliografía. Sí que quisiera hacer una breve caracterización. En ambos casos, tanto Los Bañales de un Castillo como Santa Cruz de Eslava, llama la atención la ubicación estratégica de estos dos enclaves que corresponden a dos, todavía ignotas con seguridad en su nombre antiguo, ciudades romanas. Las dos están ubicadas en un espacio intermedio entre la antigua colonia Caesar Augusta y la ciudad de Pompelo, por tanto a medio camino entre el Valle del Ebro y el Pirineo. Y en un espacio además marcado claramente por dos vías de comunicación, la llamada Caesar Augusta Bene Arnum, que por las altas 5 villas de Aragón y por la Canal de Verdún y la Jacetania se dirigía al Pirineo central, construida por las legiones del emperador Augusto tras la fundación de Caesar Augusta, y la vía Jaca-Varella, que más o menos corresponde a parte del trayecto del Camino de Santiago medieval, donde se ubica la ciudad de Santa Cruz de Eslava. La ciudad de Los Bañales, en cambio, está al pie de esa vía militar pensada inmediatamente después de la fundación de Caesar Augusta en el año 15-14 a.C. Los Bañales es una ciudad de en torno a 24 hectáreas en la que los trabajos han permitido poner al descubierto el foro, las termas, espacios domésticos y artesanales y comerciales de distinta naturaleza, también un poblamiento tardío antiguo prolongado entre el siglo VI y el siglo IX después de Cristo, y como es obvio, después de 12 años de trabajo presentan un aspecto de una ciudad hispano-romana con muchas de esas infraestructuras propias del urbanismo romano alto imperial perfectamente atestiguadas. Tienen ahí en pantalla una imagen de la zona septentrional, del barrio norte de la ciudad romana, en el que llevamos ya trabajando estos últimos 4 años y en el que se mezclan elementos residenciales como esta domus con peristilo que ven en la parte inferior, con otros de carácter productivo y artesanal, y con el hallazgo, que probablemente dará mucho que hablar en el futuro, de esta línea de muralla que probablemente continúa por el cortado que ven en pantalla y que marcaría o acentuaría esa idea de una ciudad de corte augusteo. Luego veremos que este es un horizonte común a ambas ciudades, pero dotada de un deseo por parte de Roma de que sea una ciudad de prestigio que muestre lo que significa la romanización. Precisamente uno de nuestros colaboradores, Pablo Serrano, uno de los mejores expertos que tenemos en España en fotogrametría 3D y en recreación virtual del patrimonio, ha hecho recientemente, hoy mismo lo hemos presentado en la página de Los Bañales, en la red social Facebook, esta recreación de algunos de los edificios, el foro, el espacio doméstico artesanal, las termas que ya conocemos y que se integran perfectamente en el paisaje natural, por así decirlo, del área de la Val de Bañales. Este edificio que hay aquí es la ermita de Nuestra Señora de los Bañales. Diferente es el grado de conocimiento que tenemos de Santa Cruz de Eslava, a pesar de que ha habido excavaciones en el lugar de manera discontinua entre 1995 y 2014 por parte
de un equipo distinto al que se ocupa ahora de su recuperación y de su dinamización. Pero en cualquier caso, Santa Cruz está muy paradigmática para mostrar cómo una ciudad nativa, un castro prerromano de apenas 6-8 hectáreas, acaba colonizando un espacio mayor, llegando en cualquier caso a solo las 12-13 hectáreas, muy por debajo de la extensión, esas 24 que alcanzaría la ciudad romana de Los Bañales, pero con algunos elementos conocidos en ese urbanismo que poco a poco se ha ido poniendo de manifiesto en las campañas de excavación, muy singulares, principalmente el foro de la ciudad, proyectando su arquitectura a la vía Yaca Varella y a los ramales de acceso a la ciudad, como este que se ve también recreado en esa excelente evocación de la ciudad romana, firmada por Iñaki Diéguez, y sobre todo la necrópolis, que es la única necrópolis que en el territorio que las fuentes atribuyen a los vascones podemos visitar estrictamente in situ, lo que hace, bueno, pues esa ciudad también atractiva desde el punto de vista investigador. Desde el punto de vista histórico se trata de dos ciudades parecidas, con un gran despegue augusteo, con una maduración jurídica en época Flavia y que viven, el caso de Los Bañales es absolutamente paradigmático en este sentido, una temprana crisis, eso que ahora ha empezado a llamarse la crisis medio imperial, probablemente por un desmedido crecimiento en los siglos precedentes. El caso de Santa Cruz ofrece una línea del tiempo también muy parecida, en el que quizá destaca pues, bueno, una mejor información, una mayor documentación de los elementos ornamentales de ese primer despegue urbano, con una colección escultórica y de decoración arquitectónica ciertamente impactante que no tenemos en Los Bañales, al menos en la parte de decoración arquitectónica, y nos ha informado muy bien de todas las cuestiones relativas a la transformación tardo-antigua del poblamiento, a ese periodo de bueno, pues salida de la gente que vive en la ciudad cuando la ciudad ya no es sostenible para ocupar los distintos fundi y los distintos vici del entorno rural que existían en época alto imperial, que se pueblan en este momento, que empiezan a vertebrar el territorio en los tiempos tardoantiguos y que prefiguran también el poblamiento muy disperso que tenemos todavía hoy en la comarca de Sangüesa, que es donde se ubica el yacimiento de Santa Cruz de Eslava. Bien, el objetivo de la charla es presentar cómo hemos hecho en estos años, más en el caso de Los Bañales, menos en el caso de Santa Cruz, para dinamizar ambos proyectos y ambos yacimientos y presentar algunas herramientas que a nosotros nos han funcionado y que podrían, entendemos, ser replicables en otros yacimientos. Hay que partir de la base de que el primer reto ha sido siempre el de que los yacimientos arqueológicos sean atractivos para el gran público y sean también inteligibles para el gran público. Por eso hemos practicado lo que nosotros llamamos la viralización de los yacimientos arqueológicos, la explicación individual, hombre a hombre, de ahí el término viralización, del valor de esos yacimientos, iniciando en Los Bañales desde prácticamente el año 2008, en Santa Cruz desde el año 2017, las visitas guiadas al lugar y la creación de cuantos sistemas de mediación patrimonial se nos ha ocurrido que podían convenir también para el visitante que no puede seguir una visita guiada. Por tanto, hemos practicado en cierta medida una viralización para todos los públicos e incluso con esa app que creamos para Los Bañales y que pueden ustedes descargar desde Google Play, también una viralización generada en todos los soportes, no solo en esa colección de cuadernillos pedagógicos que pueden encontrar en las redes sociales y también en mi perfil de Academia Edu, sino también en los soportes digitales que pueden servir como audioguía o como app de mano para que el visitante que hace una visita autónoma pueda desenvolverse por el yacimiento.
En esa praxis, obviamente, ha intervenido mucho la idea matriz, en el caso de Los Bañales, luego replicada al proyecto de Santa Cruz de Eslava, de la Fundación Un Castillo, que fue la promotora del plan de investigación que en 2008 fue autorizado, con una autorización que continúa por la Dirección General, entonces de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón. Los valores de intervención patrimonial que en otros proyectos, como ven ahí en la web de la Fundación Un Castillo, esta fundación privada había aplicado, nutrieron también la ideología, la cultura de nuestra intervención en Los Bañales. Una intervención que ha buscado practicar una arqueología plenamente integral, una gestión integral total del patrimonio arqueológico que, bueno, pues contempla algunos de esos ítems, de esos conceptos que aparecen en esa cadena de valor del patrimonio, como habitualmente la llamamos desde la óptica de la moderna gestión patrimonial, pero que fundamentalmente descansa en tres pilares. En primer lugar, ser capaces de recuperar el patrimonio, de desarrollar cuantas acciones y estrategias estén en nuestra mano para investigarlo y conocerlo adecuadamente y mejor. En segundo lugar, ser capaces de dinamizar ese patrimonio, de darle vida, en el caso de Los Bañales y en otros proyectos de patrimonio arqueológico en España, la gestión cultural del patrimonio ha sido una manera de mostrar que una ciudad romana puede ser realmente un patrimonio vivo, más allá incluso de los meses en los que se concentra, por así decirlo, la excavación arqueológica en campo. Y un tercer pilar, que es quizá en el que todavía tenemos que desarrollarnos mucho y aprender también, innovar, que es garantizar la sostenibilidad de ese patrimonio, no solo desde el punto de vista de su sostenibilidad material, como podríamos hablar de cuestiones de restauración, sino también una sostenibilidad económica, que sea fácilmente sostenible a medio largo plazo y que pueda incluso generar una estructura de empleo que impacte también en este sector tan deprimido como es el mundo rural, término municipal de Un Castillo o término municipal de Eslava, pues amenazados por esta situación de despoblación de la que tanto se habla. El ejercicio de ese modelo de arqueología integral, de gestión integral del patrimonio, se implantó en Los Bañales con un background, con un bagaje que es bueno conocer porque añade una serie de retos que de alguna manera hemos tratado de solucionar. Un background que podríamos decir que es difícil, pero que también convierte nuestro proyecto, o lo que hemos andado de nuestro proyecto, en perfectamente estimulante, ¿no? Dentro de ese bagaje, de esa mochila que Los Bañales traía antes de que nosotros en 2008 empezáramos a trabajar en el lugar, quizá destacaría varios elementos. En primer lugar, no éramos los primeros en trabajar en ese yacimiento y quienes lo habían hecho con anterioridad, los profesores José Galiay de la Escuela de Bellas Artes de Zaragoza y Antonio Beltrán de la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza, tenían una cierta vitola de sabios, porque realmente lo eran, y un equipo novel y joven como era el nuestro, pues bueno, prácticamente no tenía nada que hacer ante un yacimiento que se consideraba en la investigación que si José Galiay y Antonio Beltrán lo habían abandonado es porque ya poco tenía que ofrecer a la investigación, cosa que el destino se ha empeñado en subrayar que era sencillamente un prejuicio, como suele suceder siempre en este tipo de backgrounds a los que me refería anteriormente. Teníamos también un reto que es bastante replicable a muchos otros yacimientos arqueológicos. Los Bañales, aunque pertenece al término municipal de Un Castillo, está a 15 kilómetros al sur del término municipal, podríamos decir que casi en tierra de nadie, y es percibido a veces por los habitantes de Un Castillo como algo suyo, pero que a su vez está muy lejos del casco urbano y por tanto de la generación de riqueza. Con ese bagaje se nos planteaba el reto de hacer un análisis DAFO, un análisis de debilidades, de amenazas, de fortalezas y de oportunidades, que nos parecía que
podían apoyar o dificultar nuestro proyecto, y es el DAFO que paso a compartir a continuación. Obviamente, yo podría aquí hablar de las fortalezas indiscutibles que la monumentalidad del yacimiento, la larga tradición investigadora tiene, y las oportunidades que también una comarca como la comarca de Cinco Villas, visitadísima por el patrimonio sobre todo medieval románico, ofrece, pero entiendo que a ustedes les resultará más ilustrador que yo hable de cómo convertimos las debilidades y las amenazas en fortalezas y en oportunidades. Con lo cual, en los próximos minutos me centraré en aquellos elementos negativos, en los que han sido nuestros retos a solucionar y en cómo hemos conseguido darles, en cierta medida, no sin dificultades, con mucha generosidad y con mucho trabajo, la vuelta. Entiendo que es un compartir experiencias que puede ser susceptible, como digo, de que sean imitadas en yacimientos arqueológicos del mundo rural con problemáticas parecidas a la de Los Bañales o al de Santa Cruz, al que me referiré en la parte final. La primera debilidad, la decíamos anteriormente, ¿no? Los Bañales está en un municipio de 3.000, 3.500 habitantes con pocos recursos. Bueno, la primera manera de solucionar eso ha sido crear un modelo de financiación consorciada en el que, apoyándonos en la posición de Los Bañales al sur del término municipal de un castillo, pero cerca de otras localidades que también tienen elementos, sobre todo de el que fuera el territorio rural de la ciudad, que son visitables, generar un modelo de financiación consorciada y de implicación municipal que además no necesariamente exige de contribuciones en metálico. Gran parte del apoyo de los ayuntamientos de La Llana, Biota, Un Castillo, Sádava en los últimos años ha sido apoyo en tareas de mantenimiento, de limpieza, de desbroce, que también son muy importantes y acaban costando dinero en un yacimiento arqueológico. Un segundo hándicap que teníamos en Los Bañales y que lamentablemente todavía no se ha solucionado, aquí realmente la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón debería intervenir de manera definitiva, es que el yacimiento sigue estando, a pesar de que fue declarado BIC, bien de interés cultural, en 1995, sigue estando en manos privadas, ¿no? Eso nos obliga a cada temporada de excavación o de investigación hablar con los propietarios y hacerles ver la importancia que para nosotros tiene continuar con los trabajos. Es una dimensión más de esta arqueología piral que lo que busca es concienciar del valor de nuestro trabajo y de la importancia de la continuidad en la investigación. Como decía antes, un tercer hándicap es el de hacer frente a una investigación que había estado interrumpida desde 1979 hasta 2008 y hacer que la sociedad tuviera fe en un yacimiento que estaba absolutamente abandonado, que había sido objeto de expolio y que parece que ya no podía tener vida. Ahí la praxis que mejor ha funcionado ha sido la de la socialización del patrimonio, empezando además por los más pequeños, ¿no? Esa cantera de escolares de los colegios rurales agrupados del entorno a los que hemos ido concienciando en una labor educativa bastante de decantación, por así decirlo, que ha permitido al cabo de los años, de estos 12 años, el reencuentro de la comarca con Los Bañales, que los ha convertido prácticamente en un elemento patrimonial identitario. Los Bañales, cuando llegamos nosotros, eran también todo menos un espacio protegido, menos un espacio cuidado, que era en realidad objeto en muchas ocasiones de furtivos, de acción de furtivos y de expoliadores. La única forma realmente eficaz para evitar esto es dar vida al yacimiento arqueológico como elemento profiláctico o como elemento disuasorio. Se habla mucho ahora de arqueología pública, de socialización del patrimonio, de viralización del patrimonio arqueológico, pero en cumplimiento de ese deseo de gestionar culturalmente el yacimiento, hemos organizado cuantas jornadas temáticas
quizá las jornadas de puertas abiertas de Los Bañales, que han llegado a concentrar a más de 1000 personas, puedan ser la punta de lanza, pero se ha hecho otro tipo de acciones de dinamización para familias, colectivos infantiles, etcétera, que lo que buscan es que siempre haya algo en la agenda del yacimiento para que se espante en cierta medida la acción de los furtivos. Obviamente hemos hecho frente también a elementos que no dependían exclusivamente del yacimiento, sino del entorno y que se convertían en amenazas también para la continuidad de nuestro proyecto, empezando por la primera. Nosotros empezamos a trabajar en 2008, que es una fecha que repetimos también mucho ahora, porque fue la última gran crisis económica y social que vivimos, y aún así hemos podido dar continuidad al yacimiento, no sin el apoyo de los ayuntamientos y sobre todo de la comarca de Cinco Villas, que en cierta medida como institución ha aportado económicamente o ha hecho visible con aportaciones económicas ese respaldo social que el proyecto ha ido adquiriendo, como he dicho hace un momento, en todo este tiempo. Entre estas amenazas, por ejemplo, la desconfianza del entorno social. Parece que Los Bañales estaban agotados y que no había nada que hacer con ellos después de las intervenciones de Galiay y de Beltrán. Bueno, ahí hemos desarrollado una arqueología pública constante, muy volcada a la red social, no solo a Facebook o a Twitter, en el caso de Santa Cruz también en Twitter, en el de Los Bañales solo en Facebook, sino también a compartir en un tono divulgativo, a transferir de manera rápida la investigación a través, por ejemplo, de la página web del proyecto, de los museos virtuales que hemos creado para los dos proyectos, de la mano también, en este caso, de Pablo Serrano. Muy de gran ayuda ha sido, muy eficaz, ha resultado también el uso de la web 2.0, sobre todo en materia audiovisual. En los canales de YouTube, el de Los Bañales tiene más de 500 suscriptores, se han convertido no solo en un banco de apariciones en prensa del proyecto, sino también en una manera de amplificar el impacto de nuestras investigaciones, a veces, en la mayor parte de las veces, no con producciones audiovisuales propias, a veces sí pequeñas píldoras de lo que llamábamos la arqueología en directo, con los propios estudiantes contando en videowebs o videoblogs muy breves el último hallazgo, sino sobre todo nutriéndonos de la atención que especialmente las televisiones y en particular Aragón Televisión, la televisión autonómica, ha ido prestando en todos estos años al proyecto y que se ha convertido en una especie de videodiario de la maduración de este proyecto con los años. En esa arqueología 2.0, Los Bañales es ahora mismo el yacimiento arqueológico romano con mayor número de seguidores en Facebook que tenemos en España. Si alguno de los que todavía no lo sigue quiere hacerlo, pues estaremos encantados. Y eso, más allá de, bueno, pues que es bonito que la arqueología despierte interés en 11.235 personas, también nos facilita en la dimensión de explotación turística del yacimiento una información que es muy útil, saber qué perfil de gente tiene interés en la investigación que desarrollamos en Los Bañales. Decía antes que una amenaza era también el momento en el que comenzábamos, esa crisis económica global. Nuestra experiencia es que en ese momento pedir para investigación arqueológica no era algo que se percibiera como de primera necesidad, pero vender un proyecto en el que el 80% de los recursos se vuelca en la formación de estudiantes y también en la contratación de profesionales del campo de la arqueología y de la restauración, sí que es algo con lo que algunas instituciones e incluso empresas privadas pueden sintonizar de un modo más evidente. Lógicamente, han pasado los años, nosotros cuando empezábamos en Los Bañales éramos mucho más jóvenes y la gente tenía derecho a dudar también de nuestra capacidad para sacar adelante con nuestra juventud y nuestra inocencia un proyecto como ese. Pero bueno, por eso hemos practicado en este tiempo y lo seguimos haciendo una innovación
abierta. No se trata de ser los únicos que estudiamos el yacimiento, sino de conformar equipos mestizos abiertos que compartan determinadas realidades del yacimiento con colegas de otras universidades, de Reino Unido, de Alemania o de nuestro país, que son expertos en las cuestiones que un yacimiento romano plantea sucesivamente en el tiempo. Estamos también trabajando en el caso de los Bañales en una tierra como es Aragón, con mucho patrimonio, muy poca población en el medio rural, pocos recursos invertidos en los últimos años en dinamización, en investigación y en conservación del patrimonio, y no se puede ocultar que gran parte de lo que se ha hecho a partir de una red de voluntarios que han permitido generar una arqueología, como podríamos denominar, en cierta medida sostenible. Y hemos contado para ello con el apoyo, esa fórmula del territorium, los Bañales es bastante eficaz, con el apoyo en cuestiones concretas, como antes dije, de los ayuntamientos que rodean al yacimiento de los Bañales, aunque este, como digo, pertenece a un castillo. Y cada ayuntamiento, en relación con el equipo científico del proyecto, ha promovido cuantas iniciativas le han parecido oportunas para dinamizar el yacimiento y atraer parte de la corriente de atracción que el yacimiento generaba al desarrollo o al impacto en su propio ámbito económico. Muy paradigmática fue en este sentido la iniciativa del Ayuntamiento de La Llana, apenas 200 habitantes, el municipio que permite acceder a los Bañales, de crear, con varias ayudas del Plan E, el célebre Plan Zapatero del Gobierno de España, pues bueno, un torreón, habilitar un torreón medieval como centro de interpretación sobre la agricultura romana, una iniciativa que el Ayuntamiento de La Llana va a completar con un centro de bienvenida a visitantes para los visitantes de los Bañales que está ultimando en estos meses. Lógicamente, aunque nosotros podamos ejercer un cierto voluntariado cultural, hay cuestiones en gestión del patrimonio arqueológico que es obligación de quienes nos dedicamos a la investigación reivindicar el cumplimiento de esa responsabilidad por parte de la administración competente. Podemos entender que el Gobierno de Aragón hace años que no dedique dinero a la investigación ni en los Bañales ni en ningún otro yacimiento arqueológico aragonés, pero sí debemos obligar o exigir al Gobierno de Aragón, y así hemos hecho y ha funcionado, para que se comprometa en materia de restauración, porque la conservación sí que es, en definitiva, competencia y responsabilidad de la administración, en este caso de la administración autonómica, pero siempre sin perder de vista el compromiso social e individual, ¿no? Nosotros hemos popularizado, lo ven ahí en esa pulserita de la parte inferior, esa expresión, los Bañales somos todos, que está un poco inspirada en el proyecto Arqueología Somos Todos, del grupo Sísifo de la Universidad de Córdoba, y bueno, pues hemos vendido camisetas, pulseras, la serie de monografías de los Bañales que ustedes pueden adquirir en cualquier librería, en concreto en Pórtico Librerías, que distribuye por internet, que son monografías o misceláneas relacionadas con los Bañales, cuyos beneficios permiten obtener fondos para una campaña de excavación, más becas para estudiantes, nuevas publicaciones y, en definitiva, pues bueno, todo ese entramado de costes que tiene una investigación arqueológica. En todo esto, en todas estas acciones, ha habido una fe firme en todo momento en las posibilidades que una investigación académica y hecha desde la universidad tiene para hacer posible una adecuada dinamización de los yacimientos arqueológicos. Y esto es lo que voy a relatar en estos últimos minutos, centrándome en este caso, para cambiar de ambiente, en el proyecto de Santa Cruz. Santa Cruz de Eslava era una ciudad en la que se había trabajado con varios planes de empleo del Gobierno de Navarra entre 1995 y 2014, pero era una ciudad perfectamente desconocida en el mundo académico y en el mundo de la arqueología hispano-romana. Muchos de los elementos publicados no habían sido publicados con suficiente profundidad y nos pareció que la primera
ocasión que teníamos para dinamizar Santa Cruz debía partir de lo que la universidad, en este caso en virtud del convenio Ayuntamiento de Eslava, Universidad de Navarra, la Universidad de Navarra, podía aportar a un proyecto como ese, que es herramientas para la investigación. Comenzamos, por ejemplo, poniendo orden en el catálogo epigráfico, muy generoso, es el catálogo de inscripciones mayor que tenemos en una ciudad romana del ámbito vascónico, que estaba publicado solo parcialmente y de manera sectorial y que conseguimos poner en conjunto en un volumen publicado en Bolonia en 2019, la epigrafía romana de Santa Cruz de Eslava, que además por la avidez de información que había en el municipio de Eslava y en la comarca de Sangüesa se agotó, lo cual no es muy habitual en una publicación epigráfica ciertamente de editio, de inscripciones ciertamente para especialistas, pero que incorporaba también modelos 3D volcados en ese museo virtual de Santa Cruz de Eslava que permitía que esa investigación que se estaba haciendo para la monografía, enseguida, a medida que avanzaba, casi en tiempo real, se pudiera volcar en una serie de anotaciones en esos visores de Sketchfab del Museo Virtual de Santa Cruz, a los que les animo que los visiten y que se den una vuelta, no solo por las vitrinas de inscripciones, sino, por ejemplo, también por la vitrina de ese sensacional togado que se convertía también en un reclamo para ese ejercicio de una arqueología pública 2.0, inmediata y totalmente transparente, que rompía además con la escasa transparencia que habían tenido las actuaciones históricas en Santa Cruz entre el 94 y 2014, con el agravante además de que habían sido financiadas con un dinero público que no había tenido, por así decirlo, un retorno social. Sucedía lo mismo con el Foro de la Ciudad, prácticamente lo que había trascendido de él en un estudio de Pilar Sáez, Charo Mateo y Rosa Armendariz, era exclusivamente la memoria, que siempre tiene unos lenguajes bastante crípticos y muy objetivos, como así debe ser, de la excavación, pero no había una interpretación planimétrica, cronológica, de fases de lo que parece ser la zona meridional de un foro, hasta ahora prácticamente inédito, de otra de las ciudades vasconas, también la ignota en nombre de Santa Cruz de Eslava. Bueno, aplicando el modelo de los bañales, configuramos un equipo interdisciplinar con Charo Cebrián de la Universidad Complutense y muy conocida por sus estudios en el Foro de Segóbriga, uno de los yacimientos de referencia en muchas cosas en gestión y en investigación del patrimonio arqueológico en España, para poner orden en ese foro casi desconocido de Santa Cruz de Eslava, cuyos resultados, incluyendo pues la propuesta de lo que faltaría por excavar, en realidad solo conocemos la parte meridional y un gran hórreo en el acceso al criptopórtico meridional, pero planteamos a futuro poder intervenir en el resto del yacimiento para tener la planta completa del foro. Lo hemos publicado, como decía, en la revista SPAL de la Universidad de Sevilla, una de las revistas en arqueología hispano-romana de mayor impacto en nuestro país. Actualmente, estas fotos son de estas últimas semanas, también nos hemos dedicado, porque si no esos trabajos previos son muy sectoriales, a poner orden, gracias a una enmienda a favor de Santa Cruz del Parlamento de Navarra, a poner orden en todo el material más o menos sin organizar de las excavaciones heredadas, seleccionando conjuntos representativos, además de haciendo un inventario exhaustivo, para a partir de un equipo abierto, mestizo, como decíamos anteriormente, ir haciendo pequeños encargos de investigación a expertos que puedan estudiar la estatuaria, la decoración arquitectónica, los conjuntos de los recintos funerarios, etcétera, etcétera. En todas esas actividades, Santa Cruz ofrecía también una oportunidad para el desarrollo de actividades pedagógicas. El convenio que escenifica esa fotografía que se firmó entre el Ayuntamiento de Eslava y la Universidad de Navarra en 2018 gravitaba sobre dos pilares: la Facultad de Filosofía y Letras, que se dedicaba sobre todo a la investigación, poniendo
a disposición del proyecto pues, su cantera de doctorandos y de profesores, y la Facultad de Educación y Psicología, que lideraría una serie de materiales y de actividades pedagógicas con un equipo, como ven ahí, extraordinariamente joven y muy comprometido. Esas actividades pedagógicas y las propias actividades de investigación que pilotamos desde la Facultad de Filosofía y Letras buscaron que Santa Cruz fuera gestionado con esas 5 claves que aparecen en la diapositiva, con una gestión cultural, original, sostenible, proactiva y compartida. No puedo detenerme en todos estos aspectos, aunque en el post que se va a generar cuando la conferencia quede grabada va a haber algunos artículos que desarrollen un poco algunas de estas ideas, pero sí que quiero enumerar para terminar algunas prácticas concretas que han funcionado para esa adecuada gestión de un proyecto arqueológico, en el caso concreto que nos ocupa, el de Santa Cruz. Hemos celebrado varias reuniones científicas con expertos sobre problemas atestiguados en Santa Cruz que han pasado por el yacimiento y que incluso se han celebrado in situ en Eslava, en concreto en 2017, y en 2020. Hemos colaborado también con asociaciones locales, grupos de teatro, bandas municipales, para hacer de Santa Cruz un escenario, también por su propia escenografía, como ven en las fotos, para la actividad cultural de todo tipo, para romper esa conexión entre yacimiento y solo investigación arqueológica. El yacimiento también puede ser un escenario de actividad cultural y, de hecho, esa representación que se hizo en el verano de 2018 de la Medea de Eurípides, a la iniciativa de un grupo de teatro de Santa Cara, una localidad del Valle del Río Aragón, no muy lejos de Eslava, tuvo tanto éxito que el Gobierno de Navarra, en su programación de teatro veraniego, ha celebrado una representación teatral a la que obedece la foto que tienen a la derecha, y parece que Santa Cruz puede tener un cierto futuro en materia de eventos, siempre respetando el patrimonio. En esa labor, lógicamente, la viralización ha sido muy importante, ¿no? Con una gran apuesta por el volcado del día a día del yacimiento, tanto en la red social Twitter como en la página de Facebook, que no tiene 11.000 seguidores como tiene la de Los Bañales, pero que bueno, lleva también menos andadura. Lógicamente, el patrimonio, como decíamos antes, el reto que tenemos es aprovecharlo para el futuro, que sirva para dinamizar la economía local. Ahí hemos tenido que poner en marcha, en el caso de Santa Cruz, herramientas que permitan el gran problema que muchas veces tienen estos yacimientos arqueológicos, que técnicamente son despoblados, ¿no? Que la gente va a ver el yacimiento, pero no gasta en el pueblo porque no tiene que acceder por el pueblo, como es el caso de Los Bañales, quizá menos, pero de Santa Cruz de manera clara, para llegar al lugar arqueológico. Bueno, pues programar jornadas de patrimonio que no tengan lugar en el yacimiento, sino que pongan en valor, por ejemplo, inscripciones que se guardan en casas particulares del municipio, es una vía para obligar a la gente, y así lo hemos hecho en los últimos años, a pasar por el pueblo. Hemos hecho también visitas guiadas que complementan la explicación del yacimiento con la explicación de algunos atractivos patrimoniales ya posclásicos, no romanos, del casco urbano de Eslava. Los programas pedagógicos, liderados por la Facultad de Educación y Psicología y por estudiantes que además así ponían en práctica algunas de las ideas de sus trabajos de fin de grado, también fueron mixtos, gran parte se desarrolló en el yacimiento, pero parte se desarrolló en el casco urbano de Eslava, y quizá la culminación ha sido, gracias a una subvención del Plan de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, la instalación en Eslava, en el casco urbano de Eslava, de una exposición arqueológica titulada Santa Cruz de Eslava, reflejos de Roma en territorio vascón, que obliga al visitante a ver el yacimiento y entender su funcionamiento, los restos que han aparecido,
pasando por el pueblo y que genera un circuito que implica también el gasto en el municipio. Toda esa actividad permite además alimentar la información en la página web y toda esa actividad de investigación permite crear procedimientos, como decíamos al principio a propósito de los bañales, de mediación patrimonial. Toda la digitalización de inscripciones que hicimos para la monografía de la epigrafía romana de Santa Cruz permitieron crear, a través del trabajo de Pablo Serrano y de Iker Ibero, modelos 3D de algunos de los monumentos que alimentaron un vídeo de gran éxito cuando lo presentamos en Eslava y también en la Fundación Caja Navarra en Pamplona, un vídeo de recreación de la ciudad romana donde simplemente había que volcar algunos de esos elementos 3D y gracias a Iker Ibero, que es todo un mago de los efectos especiales, generar un vídeo recorrido que fuera atractivo. Bien, estas han sido solo, desde luego, algunas herramientas que han puesto la investigación en el centro de la puesta en valor de yacimientos arqueológicos en dos proyectos arqueológicos con muchos elementos comunes, pero que se encuentran, en cualquier caso, en fases distintas. Más embrionario todavía el caso de Santa Cruz, más consolidado el caso de los Bañales, que de hecho en 2016 recibió el premio Sísifo a la defensa, dinamización e investigación del patrimonio arqueológico en los premios que concede anualmente la plataforma Arqueología Somos Todos, a la que ya me referí, de la Universidad de Córdoba. En esa aplicación de la investigación como motor de la dinamización, nosotros siempre estamos totalmente abiertos a compartir cómo hemos hecho eso posible y cuál ha sido un poco nuestro know-how en la materia, partiendo de, termino como empecé, ese firme convencimiento en que la investigación, cuando está bien gestionada y cuando es una investigación abierta, transparente y transversal, es capaz de poner en movimiento, incluso en el medio rural, objetos tan antiguos y aparentemente tan estáticos como pueden ser los yacimientos arqueológicos. Muchas gracias. Bueno, Javier, sabía perfectamente que sería magnífico. Son dos yacimientos fabulosos y además has explicado exactamente lo que interesaba para el máster y para la conferencia inaugural. Mientras, si te parece, mientras no hacen todavía preguntas porque no se atreven, porque creo que han quedado apabullados, yo te voy a plantear algunas preguntas que a mí ya me han motivado desde el principio, ¿no? La primera sería: el hecho de que los dos yacimientos estén en dos comunidades autónomas diferentes ha creado facilidades, problemas o no permite, bueno, no hay conexión. En el estado autonómico en el que nos movemos no puede haber, en principio, conexión desde el punto de vista de la financiación. Es decir, obviamente no podemos pedir a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón financiación para Santa Cruz y a la inversa, pero sí que abre una puerta, que sin embargo tiene una pequeña rémora que ahora explicaré, a la colaboración entre dos regiones distintas si conseguimos vertebrarla con una tercera región extranjera. Es decir, este sería el típico proyecto que serviría de base para un proyecto de cooperación interregional entre Aragón, Navarra y Aquitania, por ejemplo, por poner regiones que históricamente colaboran y que tienen líneas de financiación abiertas para ese fin. En el caso de Santa Cruz sería posible, pero en el caso de los Bañales estamos muy condicionados por el hecho de que la propiedad sigue siendo particular y este tipo de intervenciones excluyen cualquier tipo de intervención con financiación europea, que es el caso, o interregional, que se quede en propiedades que no sean públicas, con lo cual hasta que los Bañales no pase a ser propiedad autonómica, no lo compre o lo expropie la administración autonómica o municipal, el ayuntamiento de un castillo, esas tres patas del taburete es difícil que puedan actualizarse. Sí que hemos hablado con los directores de patrimonio de ambas comunidades en este sentido, pero en el caso de Aragón estamos todavía a la espera de resolver esa cuestión de la propiedad que tiene ese problema y muchos otros que los que han seguido la conferencia se podrán imaginar. Para empezar, el hecho
bastante, que resulta siempre bastante impertinente, de tener que solicitar permiso anual al propietario para poder intervenir cada año en la parcela en la que la excavación se ha quedado en el año anterior. No se te escucha, Gloria. Debes estar silenciada. Perdona, no tenía puesto el micro, disculpa. No se escuchaba, eso es. Te repito, sí, tú ya has tratado el tema de que es propiedad particular, lo de los bañales. Entiendo que eso debe crearos un poco de tensión o de gestión. O sea, se ha convertido un poco en el la gran rémora actual de los bañales. De hecho, bueno, pues en muchas ocasiones nos asalta la duda de si podemos llegar a la contradicción absurda de disponer de financiación y no poder gastarla por no disponer de permisos de los propietarios. Yo sé que el Ayuntamiento de Castillo está muy comprometido con esto, el Gobierno de Aragón también está en conversaciones con los propietarios, pero hay que llegar a un acuerdo para que no pase pues lo que ha pasado en el Turuñuelo artístico, lo que ha pasado durante algún tiempo en la Villa es decir, que hay bastantes precedentes, lamentablemente, que nos pueden condicionar un poco, en este caso, para mal. Tenemos una pregunta de uno de los invitados que se ha animado. Dice, siendo este tipo de patrimonio cultural, ¿cómo es posible que no se expropien esos terrenos? Yo creo que lo has explicado, ¿no? No sé si quieres añadir algo. Sí, yo creo que es verdad que se está escuchando una conferencia de fondo, no sé por qué razón se oye una voz, bueno, alguien lo comentaba en el chat, pero ahora se ha parado. Paso a responder. A ver, yo creo que aquí hay un problema de praxis administrativa. Aragón, en los años 80, cuando declaró muchísimos yacimientos como BIC, la práctica era declaro BIC en el boletín oficial de la comunidad autónoma y expropio de manera inmediata. Eso fue un acierto en el momento un poco del boom del Estado de las Autonomías, pero sin embargo esa praxis no tuvo continuidad en el tiempo y todos los yacimientos que se declararon BIC ya en los 90 y no en el 85, en el 84 o en el 87, que fueron fechas de intensa actividad de declaración de bienes de interés cultural en Aragón, ya no fueron acompañados de esa expropiación. Luego Aragón tiene también una problemática que en cierta medida la he citado de pasada, y es que es un territorio muy grande, con mucho patrimonio arqueológico, y a veces en las direcciones generales hay un cierto temor a que expropiar un yacimiento arqueológico implique que un montón de yacimientos arqueológicos, que a lo mejor están parados y en los que no hay investigación, levanten la mano pidiendo también la expropiación, y el Gobierno de Aragón no se atreve, por así decirlo vulgarmente, a abrir ese melón que puede llevarle a una gestión difícilmente sostenible. Yo creo que aquí habría que tomar decisiones con criterios competitivos. No todos los yacimientos arqueológicos de una comunidad autónoma necesitan una expropiación, entre otras cosas porque muchos puede ser que sean de titularidad municipal o los propietarios colaboren, como a nosotros nos ha sucedido en la mayor parte de los años, con los equipos investigadores, que era algo que alguien preguntaba también en el chat. Muy bien. Parece también que se han animado. A ver, un momentito, por favor. Sí, Kepa Martínez. Buenas tardes. Ha hablado usted de transversalidad en la investigación arqueológica y ha mencionado epigrafistas, expertos en fotogrametría. ¿Qué otros campos de investigación han colaborado? Bueno, gracias por la pregunta. Realmente la arqueología, esa arqueología integral que queremos practicar, tiene que estar abierta a cuantos especialistas puedan aportar luces sobre un hecho concreto de la investigación. Por ejemplo, en el caso de los bañales, donde hemos podido practicar una investigación más dilatada en el tiempo, pues por ejemplo, para la interpretación del acueducto han colaborado también ingenieros de caminos, para el estudio de la paleofauna y del paleopaisaje, pues también paleobotánicos. Hemos trabajado también con geólogos, tanto para algunas
prospecciones geomagnéticas que hicimos con los colegas de Hamburgo y de Trier, de las universidades de Hamburgo y de Trier, como también para la caracterización de las rocas que sirvieron como base de toda esa edilicia monumental que en época de Augusto transformó un poco la faz de los Bañales, obviamente con pedagogos para la dimensión de la mediación patrimonial. Hemos trabajado también de manera constante con técnicos de patrimonio, con técnicos de desarrollo rural. Yo creo que una de las cosas más apasionantes de esta arqueología integral de clara dimensión social es que cualquier enfoque, e incluso el sociológico, es enriquecedor y aporta nuevas luces al proyecto. Cuando hablamos de innovación abierta, no hablamos solo de incorporar a expertos en materia arqueológica, aunque yo hubiera puesto ahí las fotos de colegas que en el caso eran arqueólogos, sino abrir también a cualquiera que pueda aportar nuevas perspectivas para el estudio del yacimiento desde cualquier dimensión, ¿no? La arqueológica, pero también, por ejemplo, una cosa que no hemos hecho, que está pendiente en los dos proyectos y que introduce la óptica de los economistas, es calcular el impacto económico que los Bañales o Santa Cruz están generando en el entorno, ¿no? Cuántas pernoctas, cuántas consumiciones en la hostelería regional nacen de gente que va a los Bañales. Eso es muy interesante porque además es una excelente carta de presentación para ir a la administración autonómica y señalarle con datos, porque hay que mover estas cosas también con datos, que realmente la inversión en arqueología, más allá de la formación y de la recuperación de nuestro pasado, es rentable desde el punto de vista económico y social, y más en la situación en la que nos encontramos y hacia la que caminamos. Yo, añadiendo, y esperamos alguna pregunta más, añadiendo, yo quería preguntarte, claro, hablas de voluntarios, hablas de colaboradores, hablas de acuerdos con universidades, pero vuestro equipo de investigación, el que es el, digamos, el tronco del que sale todo el proyecto, tanto en una ciudad como en la otra, ¿de cuánta gente estamos hablando? Básicamente 4 o 5 personas. La organización ha sido más o menos replicada del proyecto de los Bañales al de Santa Cruz y básicamente es una dirección científica responsable un poco del liderazgo, digamos, ideológico y de la continuidad del proyecto, una dirección técnica arqueológica, una persona destinada a la cuestión de la restauración y otra persona destinada a la cuestión de la comunicación. A partir de ahí hay picos de trabajo en los que, por ejemplo, ahora en Santa Cruz, que tenemos muy abierto el plano investigador con esa enmienda del Parlamento de Navarra, pues hemos tenido que contratar pues, una persona para que atienda las visitas guiadas, un par de arqueólogos para el inventario de materiales, o sea, en determinados momentos hay picos de trabajo, pero los equipos suelen ser equipos pequeños, pero como he dicho antes, ampliamente flexibles, ¿no? Para incorporar a cuantas más personas puedan aportar valor a la investigación, ¿no? Muy bien. Se nos siguen animando, Javier, por tanto. Buenas tardes. Nos pregunta Francisco Calvo. Un momentito, por favor. A ver si nos irá bien ahora. Me preguntaba si el hecho de tener que solicitar permiso a la propiedad conlleva algún coste económico, aunque creo recordar que puede que sea la comunidad la que haga frente al gasto. Como ha comentado, la posibilidad de que fuera público implicaría poder utilizar la financiación FEDER. ¿Es correcto? Sí, he visto antes la pregunta y es muy oportuna, muchas gracias. A ver, en principio, al ser bien de interés cultural, la legislación obliga a los propietarios a facilitar la investigación, con lo cual un propietario con la ley en la mano ni se puede oponer a facilitarla, ni mucho menos puede pedir compensación económica por ello, porque además si los equipos de investigación entran en esta trampa, generan un precedente que es terrible, ¿no? Que es la mercantilización en cierta medida de la investigación, porque además eso corre como la pólvora y produce efectos, pues como ha tenido, por ejemplo, la sentencia inicial sobre Noeda para la indemnización del propietario, que ha generado una cierta efecto tsunami, ¿no? En otros proyectos, ¿no? Con lo cual, el propietario en principio está obligado a colaborar. Si no colabora, tiene que ser la administración, no nosotros, la que tome cartas en el asunto. Lo que pasa es que no siempre lo hace, a veces por
pues el yacimiento es suficientemente grande y es flexible a que se pueda intervenir en otras zonas, y como es el caso de los Bañales, hay varios propietarios. Nosotros también, desde la óptica histórica, cometimos un error, que fue con la primera asignación que tuvimos, en ese caso del Gobierno de Aragón en 2009, en vez de haber hecho una campaña de excavación, teníamos que haber comprado la propiedad, porque hubiera sido la manera de no generar expectativas de revalorización del terreno, que son absurdas, pero que en la mente de un propietario pues pueden rondar por la cabeza. Eso fue un error. En cambio, en Santa Cruz, cuando acabó todo este periodo de investigación discontinua entre el 94 y 2014, la institución Príncipe de Viana compró o expropió, vaya, el yacimiento, de modo que ahora el horizonte de intervención está, por así decirlo, garantizado a futuro. Muy bien, gracias, Javier. Nos quedan, bueno, hay más preguntas, pero solo nos da tiempo a hacer dos, ¿vale? La primera es de Andreu y nos pregunta, o te pregunta, buenas tardes y gracias por la conferencia. ¿Hasta qué punto los grandes yacimientos estrella como Zaragoza tienen efectos negativos en el completo estudio de otros como los tratados en la charla? Buena pregunta. Sí, bueno, buena pregunta, replicable quizá también a otras comunidades autónomas, ¿no? ¿Cuántas veces se ha Exacto, hablado sí, sí. del efecto Atapuerca, por ejemplo, en la investigación en Castilla y León, ¿no? Que Sí. los colegas que hacen arqueología hispano-romana en Castilla y León se quejan de que Atapuerca consume todas las ayudas. En este caso, en cualquier caso, ese problema no se da porque la gestión de Zaragoza como yacimiento arqueológico es competencia municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, y hay un servicio de arqueología muy profesional y excelente también en su gestión, que se encarga de eso, con lo cual no entra en competencia con la investigación, por ejemplo, en los Bañales. Nuestro problema es más la gran cantidad de yacimientos arqueológicos romanos que hay en Aragón, y quizá ese deseo de la administración autonómica de contentar a todos con ayudas pequeñas, en vez de plantear proyectos quizá de legislatura que permitan, bueno, pues elegir 1, 2, 3 yacimientos por periodo cronológico y apostar de una perspectiva quizá rotativa en el tiempo por ellos, en vez de repartir un poco la miseria o las limosnas, que al final es la situación que vivimos muchos en el patrimonio arqueológico, no solo en Aragón, sino Sí, en todas las prácticamente comunidades. Sí, sí, sí. Bien, y Francisco, antes nos había preguntado, si no te importa, Francisco, priorizo primero la de Carlos, que no había hecho ninguna pregunta. Dice, a ver, Carlos nos explica. Un momentito. Buenas tardes y felicidades por esta magnífica gestión integral que tan buena acogida local habrá tenido, de bien seguro. Me encantaría saber su opinión como profesional sobre la siguiente cuestión. Pero, a ver, perdonar, pero ahora. ¿Considera usted que los planes de estudio actuales de nuestras universidades están adaptados a las necesidades reales, en mayúscula, que cualquiera de nosotros que nos dedicamos a la gestión cultural necesitamos en nuestro día a día? Muy buena pregunta. Sí. Bueno, aquí habla un historiador, con lo cual tampoco tengo mucha autoridad para hablar sobre esto, pero la Universidad Española ha puesto en marcha grados de arqueología en distintas universidades, no muchas, lo cual tampoco es malo que no sean muchas, pero son grados de arqueología que, por ejemplo, han obviado la formación histórica de sus estudiantes, con lo cual pueden ser muy expertos, muy peritos desde el punto de vista técnico, pero les falta esa dimensión histórica para la interpretación histórica del registro arqueológico. En segundo lugar, la disciplina arqueológica ha caminado, como planteaba muy bien la pregunta, hacia una necesaria gestión cultural y casi me atrevería a decir gestión comercial del patrimonio, porque hay que saber vender el patrimonio para quienes pueden invertir en él para hacerlo sostenible. Y eso tampoco se enseña en las escuelas o en las facultades que ofrecen grados en arqueología, ¿no? Nosotros, por ejemplo, palpando esa necesidad, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra pusimos en marcha un diploma de arqueología que trata de formar a esa arqueología un poco polivalente del joven estudiante, que le va a tocar a la vez trabajar en una intervención, compartir los resultados con los medios, hacer una visita guiada, ser capaz de preparar una solicitud de subvención. Bueno, es un poco el perfil del hombre orquesta, pero yo creo que la
arqueología camina, al menos la que pueda ser competitiva y sostenible, camina hacia perfiles que tienen que ser competencialmente muy transversales. Sí. Yo creo que estaremos de acuerdo, Javier. Uno de los temas que siempre nos hemos planteado es que las titulaciones, bueno, pues tienes titulación en gestión cultural, tienes titulación en gestión del patrimonio arqueológico y luego tienes titulaciones en contenidos. Y quizás un mecanismo muy interesante serían dobles titulaciones que combinaran, ¿no? Sí, nosotros en la universidad, como Yo creo, tenemos no también sé. dobles, es más fácil hacer cantera desde ahí, pero yo Exacto. creo que sí, que falta unos estudios en arqueología que contemplen el nuevo perfil del arqueólogo profesional, que no será solo Exacto. arqueólogo, que será gestor cultural, que será a la vez historiador, que será gestor de subvenciones. Bueno, también es verdad que la práctica profesional nos ha enseñado a todos a movernos un Sí, tanto. poco en esos ámbitos, pero sería bueno Absolutamente. repensar un poco esos planes y que la universidad, como se apuntaba en la pregunta, camine más pegada al mercado, ¿no? Exacto. Muy bien, pues si os parece, lo vamos a dejar aquí porque hemos de cumplir con el horario. Agradecemos de verdad muchísimo, Javier, que hayas venido con nosotros a celebrar la inauguración del máster. La conferencia ha sido magnífica y a ver si podemos repetir en otra ocasión. Si me permites ahora, me voy a dirigir al público en general. Gracias a todos por vuestra asistencia hoy. Saber, como hemos dicho al principio, que esta conferencia inaugural ha formado ya parte de la serie de webinars de los lunes clásicos al Sol, que haremos en este curso una vez al mes y hasta el mes de junio. Saber también que debo pedir disculpas porque ha habido un problema de interferencia en un momento dado. He tenido incluso que cambiar mi ubicación porque no sé de dónde venía la interferencia. Ya finalmente lo hemos arreglado. Ha sido un auténtico placer y os esperamos en noviembre. Publicaremos próximamente el programa completo en la siguiente conferencia de los lunes clásicos al sol. Gracias a todos. Buenas Muchas tardes. gracias a todos. Buenas tardes.